Hola, ¿qué más, jóvenes y señoritas de grado décimo? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado una excelente semana de receso, que hayan podido descansar, disfrutar con sus seres queridos. Pero lo más importante es que tengan todas esas energías renovadas, esa actitud positiva para retomar las clases que nos quedan de aquí hasta el fin del año escolar, que relativamente es poco, un par de semanas. Jóvenes y señoritas, el día de hoy en la clase de sociales vamos a seguir manejando una dinámica bastante similar a como lo veníamos haciendo antes del receso. ¿Qué es esto? Entonces, vamos a seguir hablando de las pruebas saber porque es sumamente importante. Recordemos que ustedes presentan las pruebas saber es hasta el próximo año, pero desde ya hay que irnos preparando. Entre más pronto sea su preparación, mucho mejor. Recordemos que hoy en día por el tema de la pandemia todo ha cambiado. De hecho, hace poco veía noticias y veía que, por ejemplo, una universidad tan prestigiosa como la Nacional, no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano, que es bastante reconocida, va a realizar el ingreso de los nuevos alumnos a través de las pruebas del Estado, a través de las pruebas Saber 11. Entonces, uno puede identificar que las dinámicas debido a la pandemia están cambiando bastante. Entonces, la Nacional, que se caracterizaba por realizar un examen bastante exigente, dice, bueno, vamos a parar ahí el tema de los exámenes que nosotros realizamos y ahora las personas que deseen ingresar a nuestra universidad va a ser por el puntaje del ICFES. Entonces imagínense ustedes si tienen una buena preparación, si les va bien, si ustedes ponen todo el empeño y se siguen preparando para esa prueba, seguramente les va a abrir oportunidades en un futuro. Yo sé que por el tema de la pandemia los bolsillos de los hogares colombianos se ha visto bastante afectado. De hecho, el 100% de los colombianos en alguna medida nos habremos visto afectados por el tema de la pandemia. Entonces, qué buena herramienta que de pronto prepararnos, que nos vaya bien a través de esa prueba y poder acceder, por ejemplo, a una universidad nacional o una universidad distrital o otra universidad que puede dar una serie de garantías a través de las pruebas saber. De hecho, hasta las universidades privadas es conocido que las personas que tienen buenos puntajes, por ejemplo, en las regiones, entonces eso van por regiones, por municipios, entonces los que tienen buenos puntajes, los mejores puntajes de cada municipio, les terminan dando una serie de becas para que puedan estudiar lo que ellos desean. También podría ser una buena alternativa. Entonces, por eso es el empeño de tratar de explicar las pruebas saber, pregunta por pregunta, y profundizar de pronto en esos temas que no conozcamos, o volver a repasar aquellas cosas que hemos visto y que seguramente se nos han pasado, se nos han olvidado, y es algo normal porque ustedes tienen que ver una serie de materias, generalmente están bombardeados por una serie de información en los medios de comunicación, en las redes sociales y demás, y entonces lo que uno ve muchas veces pasa 1 o 2 semanas y ya no recuerda qué es eso o qué era lo que había visto hace un par de días. Entonces por eso estamos tratando también de recordar un poco aquellos temas que seguramente ya vimos, pero que ustedes dirán, yo no me acuerdo ni siquiera qué es eso. ¿Por qué? Porque generalmente la sociedad, y más hoy en día ustedes jóvenes, están sometidos a un bombardeo de información bastante fuerte y constante. Generalmente cuando yo era joven, o sea, hace mucho tiempo, años de Matusalén, pues no era tanta la información que uno recibía. Entonces los medios de comunicación no lo estaban bombardeando a uno cada rato con nuevos y nuevos temas. Entonces uno se podía concentrar un poco más. Hoy en día ustedes sufren es por el exceso de información y para poder identificar qué información es verdadera y cuál información es falsa. Entonces usted dice, no, profe, pues yo busco en Wikipedia cualquier tema y lo encuentro. Pero listo, ¿será que lo que nos dice Wikipedia es relativamente verdad? ¿O solamente una parte? ¿O no es verdad ninguna parte? Bueno, entonces empezaría como también a preguntar, porque como ustedes saben, pues es muy fácil uno subir información a internet y cualquier persona que lo lee generalmente lo va tomando como verdadero todo lo que ve en internet, cualquier video, bueno, cosas que habíamos visto por ejemplo con el tema de las noticias falsas, las fake news y demás. Entonces, vamos a leer una serie de preguntas hasta nos alcance el tiempo y vamos a empezar a explicarlas. Esta primera yo ya había tenido la oportunidad de leerla antes de iniciar el presente video. Y bueno, habla del tema de las dictaduras militares en América Latina, que es un tema que también está muy ligado con la Guerra Fría. Nosotros la Guerra Fría la manejamos durante gran parte del desarrollo de las clases virtuales, hace aproximadamente le dedicamos como un mes, mes y medio. Hablamos de conflictos como el de Corea, también hablamos por ejemplo de Vietnam, todo eso enmarcado en el tema de la Guerra Fría. Vimos el tema de los misiles que se encontraban en Cuba, pero por parte también habían misiles en Turquía. Y ahora vamos a enlazar todo eso que vimos de la Guerra Fría con lo que estaba sucediendo en América Latina, que era el tema de las dictaduras militares.
Y no quiere decir que estuvieran desligados, no, de hecho van a estar muy unidos y durante el proceso de la clase pues van a comprender por qué, ¿listo? Entonces, inicialmente les voy a leer solamente la pregunta, ni siquiera vamos a ver las opciones de respuesta todavía, solamente la pregunta para hacernos una idea de qué es lo que vamos a explicar, ¿listo? Entonces dice así: la mayoría de las dictaduras en América Latina durante el siglo XX se fundamentaron en acciones violentas con el fin de generar terror. Se persiguió con especial fiereza a quienes se identificaran con las ideas comunistas, a los movimientos sociales, campesinos, indígenas y obreros. En la actualidad, esas actitudes deben ser abolidas a favor o en favor de, y nos dan las opciones de respuesta. Ahora, tenemos acá una serie de palabras importantes, entonces ya nos nombró el tema de América Latina, y por otra parte nos está nombrando o nos está ubicando espacial y cronológicamente en el tema del siglo XX. Elementos bastante importantes, ¿listo? Ahora, me voy a remitir a la explicación y posteriormente pues ya vendremos a mirar las opciones de respuesta y estableceremos cuál es la correcta. Entonces, empezamos con el tema de las dictaduras militares. Cuando uno habla de las dictaduras militares se tiene que referir también al tema de la Guerra Fría. Ustedes reconocerán la imagen y así rápidamente un repaso. Esa guerra que existía, no tanto armada entre estas dos naciones, pero sí se dio en otros lugares, entre la parte de la Unión Soviética y la parte de los estadounidenses, donde trataban de infundir su ideología o sus sistemas económicos y políticos en la mayor parte del mundo. Por una parte tenemos el comunismo que lideraba la Unión Soviética y por otra parte el capitalismo por parte de los estadounidenses. Recordemos que durante esas clases habíamos visto que gran parte de Europa del Este, como países como Hungría, Rumania, Bulgaria, entre otros, tenían una gran influencia por parte de la Unión Soviética, pero existía también la parte de Europa Occidental que estaba más ligada con la parte capitalista, como lo era un Francia, un Reino Unido, una España, entre otros. Sigamos por acá. Listo. Acá tenemos una de las imágenes que también habíamos hablado de la conferencia de Potsdam, que era prácticamente como estas dos naciones que eran las grandes ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, Guerra Fría se da después de la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a repartirse el mundo prácticamente como si fuera un ponqué. Ejemplo de ello lo vemos en Corea. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el conflicto de Corea, que estaba la península de Corea y que estas dos naciones decidieron repartírsela como si nada a través del paralelo 38? Parte del norte para la parte comunista, la parte sur para la parte capitalista, y desde ahí pues empezaron a gestar una serie de gobiernos, cada uno con esa serie de ideologías. Ahora tenemos acá en pantalla, jóvenes y señoritas, una imagen que es el tema de la Revolución Cubana. Cuando hablamos de la Revolución Cubana habíamos hablado que en el poder se encontraba un señor que se llamaba Batista, pero que por las vías de las armas, personajes que ustedes seguramente reconocerán porque lo han visto en televisión, en panfletos, revistas y demás, está el señor Che Guevara y por otra parte estaba Fidel Castro y otra serie de personas que también colaboraron con la Revolución Cubana, dieron un golpe a través de las armas y derrocaron a la persona que se encontraba en el poder, que era Batista, que era más que toda una ideología hacia la parte del capitalismo, la parte estadounidense. Claro, cuando se gestó la Revolución Cubana, los Estados Unidos reprochó esto que había sucedido y sus partidarios, como lo eran por ejemplo Fidel Castro, se guiaron más por una ideología comunista, por un cambio más estilo hacia la Unión Soviética, lo cual para los Estados Unidos fue una gran preocupación. Vamos a ver acá en el mapa, y como ya lo habíamos visto, Cuba está prácticamente ahí pegado a los Estados Unidos. Vean ustedes que está bastante cerca, acá queda la parte de Florida y demás. Entonces, una cosa es tener a la Unión Soviética en otro continente con influencia, pero en otros continentes, como lo será el asiático y como el europeo, y otra cosa es tener influencia de la Unión Soviética prácticamente ahí, pegado a su territorio, entonces en este caso en Cuba. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de la Guerra Fría hay algo que se le denomina la política del dominó. ¿Qué es eso de la política del dominó? Que generalmente cuando se genera una revolución, un cambio en un lugar y pasa el sistema político, digamos, del capitalismo al comunismo, los países que se encuentran cerca o las naciones que se encuentran a su alrededor van a tender a cambiar también. O sea que va a suceder lo mismo, que en un momento dado va a generar una serie de cambios de sistemas políticos y demás. Entonces, por lo cual los Estados Unidos pues se vieron sumamente preocupados pensando que de pronto la influencia de la Unión Soviética no solamente se diera en Cuba, sino que también se diera en otros países del continente, cosa que se empezaría a gestar, pero de una manera diferente.
Entonces, voy a empezar acá el tema de la explicación. Bueno, ya hablamos un poco de esto para profundizar ahora en el tema de la dictadura militar. Y me voy a ir por acá a la página 16 a empezar a hablar de unos países. Porque cuando hablamos de las dictaduras militares en América Latina, nos tenemos que remitir a un concepto que ojalá ustedes lo anoten, lo resalten, que es muy importante. Cuando uno habla de dictadura militar en América Latina, muchas personas se refieren a las dictaduras del Cono Sur. ¿Cómo así que las dictaduras del Cono Sur? Entonces, veamos acá el mapa. Este es nuestro continente americano. Y entonces se refieren a las dictaduras del Cono Sur, a aquellas que se dieron, dictaduras militares que se dieron en la parte sur del continente. ¿En qué países específicamente? Tenemos a Argentina, a Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Tal vez serían los principales países donde se gestó el tema de las dictaduras militares. Que si en Colombia hubo o no dictadura militar, siempre existía un revuelo, los historiadores no se han podido poner de acuerdo. Algunos consideran que durante la toma del poder de Rojas Pinilla eso fue una dictadura militar. Otras personas consideran que no se le puede decir dictadura militar por las cuestiones de tiempo, porque duró poco tiempo en el poder comparado con lo que sucedió en estos países. En esos países sería mucho el tiempo que estuvieran esas juntas militares en el poder y mucho tiempo que se demoraría en llegar la democracia de nuevo a estos lugares. Entonces, ya habiéndolos nombrado, nos vamos a dedicar en esta clase a hablar principalmente de 2 o 3, dependiendo del tiempo. Chile y Argentina, que es tal vez donde las dictaduras militares fueron más crueles y más fuertes. Y por otra parte tenemos a Brasil. Si alcanzamos, manejamos el tema brasileño, aunque es muy parejo, muy similar a lo que se vivió, por ejemplo, en Chile y Argentina. Entonces, por acá ya tengo el tema de Chile. Y vean ustedes las fechas, vean bastante tiempo que van a durar estas dictaduras, por ejemplo, en Chile. Tenemos desde 1973 hasta 1990. Entonces, vean ustedes, más de una década bajo el dominio de una junta militar. ¿Qué es lo que estaba pasando en Chile? Entonces, ustedes ven en pantalla a un señor que se llamó Salvador Allende. Salvador Allende fue elegido presidente de Chile, presidente democráticamente. O sea, llegaron, las personas dieron la opinión a través de su voto y eligieron a esta persona, Salvador Allende. Salvador Allende tenía un pensamiento o una ideología que estaba más guiada hacia la parte de la Unión Soviética que hacia la parte, digamos, norteamericana o la parte de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó? Él trató de implantar acá una serie de cambios, una serie de medidas en Chile que estaban más orientadas hacia un sistema comunista. Claro, no era un sistema comunista tan fuerte como el que se estaba viviendo en la Unión Soviética o en algunos países europeos, pero sí tenían algunas características importantes del modelo comunista, lo cual a los Estados Unidos no le empezó a gustar. ¿Cuáles eran esos movimientos que empezó como tal a gestar Salvador Allende? Entonces, primero que todo generó una reforma agraria. ¿Qué quiere decir eso? Salvador Allende vio que en Chile, en ese momento histórico, las tierras generalmente pertenecían solamente a una pequeña cantidad de familias. ¿Qué quiere decir eso? Siempre eran las mismas familias los que tenían o eran dueñas de las grandes extensiones de terreno, que sacaban ganancias y que cada vez se lucraban más y más. La mayor parte de la población no tenía derecho porque no tenía los dineros para poder comprar tierras, y aparte de eso, pues la mayor parte de tierras pues ya tenían dueños que eran de estas familias. Entonces él dijo, bueno, aquí hay que hacer un cambio y vamos a realizar una reforma agraria, lo cual no gustó nada, por supuesto, a las clases altas, que eran las que tenían el poder sobre esas tierras. Entonces Salvador Allende trató de adquirir esas tierras, algunas de ellas las expropió, o sea, se las retiró a la fuerza a estas familias y posteriormente las empezó a repartir a las personas más necesitadas. Junto a eso también hizo una reforma en lo que tiene que ver con la nacionalización del cobre. Chile, jóvenes y señoritas, es un país que generalmente centra gran parte de su economía en la producción del cobre. El cobre se da por acá en esta zona muy cerca con Bolivia. Toda esta zona se produce generalmente el cobre, que es un elemento que se utiliza mucho para la construcción, no solamente de elementos de nuestra casa, sino para también elementos industriales y demás. Entonces acá tenemos donde se produce el cobre principalmente. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando estaban en grado octavo hablamos de la Guerra del Pacífico, y durante la Guerra del Pacífico veíamos también los movimientos del cobre y la influencia que esto tuvo en el desarrollo de esa guerra. Bueno, entonces volvamos acá al señor Salvador Allende. Entonces Salvador Allende vio que las empresas que extraían el cobre
como tal en el país no eran chilenas, sino eran extranjeras, principalmente europeas, estadounidenses y demás. Y él miraba que la rentabilidad que ellas ganaban era mucha, o sea, era excesiva. Entonces él decidió como tal quitarles esas fábricas, apropiarse de esos terrenos que pertenecían a esas empresas privadas para hicieran parte ahora del Estado chileno. Que si les pagó, no. Él dijo, no, porque les voy a pagar si ellos antes han tenido mucha renta, ellos por así decirlo, han conseguido mucho dinero a través de esas explotaciones de cobre, no nos han pagado lo que nos corresponde al pueblo chileno, entonces por ende la deuda ya está pagada. Eso hizo que los ánimos, pues a nivel digamos internacional, se caldearan un poco. Por supuesto los estadounidenses ahí sí también pusieron el grito en el cielo, dijeron no, ¿qué está pasando acá? Lo que va a terminar pasando es que Chile se va a convertir entonces en un país aliado de la Unión Soviética y bueno, ahí empezaron una serie de cosas. Los estadounidenses, al ver todo lo que estaba sucediendo en Chile, entonces decidieron apoyar como tal a un golpe militar. ¿Qué quiere decir esto de un golpe militar? Entonces acá vemos una imagen de los estadounidenses que estaban en ese momento pues también preocupados, más que todo no por el pueblo chileno, sino por los intereses que ellos tenían ahí, porque ellos veían que de pronto pues llegaba la Unión Soviética y pues la cosa se les empezaba a ellos complicar en la zona. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, el gobierno estadounidense, y esto ha sido comprobado relativamente hace poco, hace 15, 20 años, a través de unos archivos que han sido desclasificados, se pudo comprobar de que ellos mandaron ayuda, digamos, en la operación que se daría en torno a ese golpe de Estado. Entonces, se reunieron un grupo de militares importantes chilenos y decidieron que era momento de sacar del poder a Salvador Allende por las reformas que estaba realizando, porque como estaba afectando a las clases adineradas, pues no le estaba conveniendo a lo que se consideraba que era el resto del pueblo chileno. Entonces se da ese golpe de Estado. Acá tenemos el Palacio de la Moneda, que es el lugar de donde preside, en este caso, el presidente chileno. Y entonces llegan los militares a este lugar, empiezan a bombardearlo, empiezan a dispararle. La Guardia Presidencial de Salvador Allende se retira, lo deja solo. Y Salvador Allende en ese momento sabe, me van a asesinar, me van a terminar matando porque yo no voy a dejar o no voy a salir caminando porque sería como rendirme. Entonces él decía, bueno, acá me tendrán que sacar, pues muerto. Entonces él sabía en su interior que eso iba a terminar pasando. ¿Qué es lo que pasaba? Pues estas personas que estaban dando el golpe de Estado posteriormente al fallecimiento, porque allí es donde muere Salvador Allende, toman el poder, pero no por vía democrática. Y es acá donde uno empieza a preguntarse qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Por qué? Porque había un presidente que había sido elegido popularmente por voto democráticamente. Ellos llegan, lo sacan por la vía de las armas, muy parecido a lo que había pasado en Cuba. Entonces acá es donde ustedes, es importante, jóvenes y señoritas, que cuando abarquen las pruebas las pruebas del Estado, se desliguen mucho de su convicción política. Entonces que porque en Cuba sí fue bueno y en Chile malo, o al revés, no. Ustedes tienen que desligarse de esas convicciones o ideologías que pueden tener, que una persona puede desarrollar, y mirar las cosas objetivamente, que generalmente es lo que le preguntan o cómo se trata de responder las pruebas del Estado. ¿Listo? Entonces, ni bien lo que estaba pasando en Chile, pero entonces tampoco se puede decir que fue bien lo que pasó en Cuba, donde también por las vías de las armas sacaron a la persona que estaba gobernando. Entonces, en este caso, Salvador Allende es asesinado en este lugar y llega a estas personas, estos militares, y hacen una junta, eso se llama junta militar, o sea, donde se reúnen los militares más poderosos de ese momento y toman la decisión quién los va a guiar o quién va a estar al poder en ese momento. No se realizan elecciones, sino que ellos son los que deciden la suerte de las demás personas, la persona que los va a gobernar y demás. A continuación, jóvenes y señoritas, vamos a escuchar un audio, que es de los, tal vez el último audio que se dio por radio, de Salvador Allende, en el cual se está relatando o él está hablando lo que está sucediendo en ese momento en la Palacio de la Moneda y generalmente da su último mensaje al pueblo chileno. ¿Listo? Entonces escuchémoslo y ya regreso con ustedes. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas
general para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Vamos a dejarlo hasta ahí. Como ustedes pueden ver, pues el audio dura prácticamente 10 minutos. Se nos iría el resto de la clase en el audio. Bueno, entonces esa fue como la despedida de Salvador Allende al pueblo chileno. Como yo les decía, ahí sería como tal asesinado. Y subió al poder, entonces la junta militar se reunió y decidieron pues que una persona tenía que estar en el poder y designaron a ese señor. Seguramente ustedes habrán escuchado el nombre de este señor en algún momento de su vida. Anteriormente era bastante nombrado, digamos hace un par de años se hablaba mucho, ya cuando este señor estaba en la parte final de su vida, y es el señor Augusto Pinochet, el militar, por supuesto, digamos por lo que estamos hablando de las dictaduras militares, subió asignado por esa junta militar y empezó a instaurar las órdenes. ¿Qué es lo que pasa? Posteriormente se quedó en el poder, él no dijo no, que solamente por un tiempo y ya no. Él se quedó en el poder durante largos años y durante esos años el que opinaba diferente pues tenía un final trágico, o era asesinado, era perseguido, era torturado y demás. Por eso es que en la pregunta generalmente nos están planteando que durante las dictaduras militares se perseguía a cualquier persona que tuviera ideas comunistas, entre ellos movimientos sociales, campesinos, indígenas y obreros. Entonces acá podemos identificar ya algunos componentes importantes que nos están planteando la pregunta. Entonces llegó el señor Augusto Pinochet y con él pues hay una serie de atrocidades que generalmente el pueblo chileno recuerda con gran tristeza. Una de ellas se llama la Caravana de la Muerte. ¿Qué era eso de la Caravana de la Muerte? Iban, como para que nos imaginemos, pueblo por pueblo, vereda por vereda, con lista en mano, de quien ellos habían escuchado que de pronto tenía pensamientos diferentes, con más guiados hacia la parte de pronto comunista, o que estaban en contra, solamente en contra de las políticas instauradas por esa dictadura militar. Eran llevados generalmente a lugares públicos, a estadios o demás o plazas, y posteriormente allí eran asesinados. A eso se le conoció como la Caravana de la Muerte. Algo bastante trágico en lo que tiene que ver con la historia chilena. Y otro evento que generalmente se conoce durante esta dictadura militar en Chile fue el tema del Estadio Negro. ¿Qué era el Estadio Negro? El Estadio Negro queda ubicado en la capital, en Santiago de Chile, y allí fueron llevadas más de 20.000 personas. Entonces llevaron a esas personas, la mayoría de ellos jóvenes, personas trabajadoras que se consideraban que tenían mentalidad o pensamiento muy ligados hacia la parte comunista. Recordemos que todo eso se gestaba, ¿por qué? Porque los Estados Unidos, preocupados de que el comunismo se tomara América, empezó a apoyar estas dictaduras militares. Todas esas dictaduras que vamos a ver fueron apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos, políticamente, en parte también económicamente, y también en la parte de organización cuando fueron a dar ese golpe de Estado, cuando fueron a sacar a la persona, al presidente en ese momento de ese país. Dentro, pues acá vemos a los jóvenes que fueron torturados, muchos de ellos no se volvieron a saber nada más de ellos, pues ya uno se imagina qué fue lo que pasó con esas personas, ¿cierto? Acá tenemos cifras bastante aterradoras, 1.200 desaparecidos y más de 2.200 personas asesinadas. Dentro de eso encontramos a este señor, él es un cantante, Víctor Jara. Seguramente ustedes, si son de pronto amantes del rock en español, lo habrán escuchado. Hay una canción de los Cadillacs que se llama Matador, y dentro de la canción de Matador, si desean escucharla, es bastante buena, nombran al señor o a Víctor Jara. Víctor Jara era un cantante como tal chileno que estaba en contra de lo que estaba sucediendo. Él dio su opinión
lo capturaron y posteriormente lo asesinaron. Víctor Jara, de hecho, todavía se habla mucho de él. La letra de sus canciones fueron prohibidas en todo el Cono Sur. ¿Qué quiere decir eso? Las canciones de Víctor Jara en ese momento no solamente fueron prohibidas en Chile, sino también posteriormente en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Todo eso que conformaban las dictaduras del Cono Sur. Hay algo que se llama el Plan Cóndor, que se los voy a explicar antes de que pronto se me pase, se me olvide. ¿Qué era el Plan Cóndor? El Plan Cóndor, después de que esos países ya tenían dictaduras militares en Chile, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, ya tenían cada uno de ellos una dictadura militar, ya se habían dado los golpes a los presidentes y demás, esos golpes de Estado, generalmente crearon algo que se llama el Plan Cóndor. ¿Qué era eso? Se transmitían información entre ellos. Entonces decían, oiga, imagínense que se me escapó una persona que tiene una corriente, un pensamiento comunista. Entonces daban la alerta en toda esta zona y si esa persona era encontrada, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, inmediatamente era capturada y era enviada a Chile. Entonces era como una red de información en el cual ellos se ponían de acuerdo para capturar a las personas que pensaran diferente. O sea, como nos decía la pregunta, vean, se persiguió con especial fiereza a quienes se identificaran con las ideas comunistas o los movimientos sociales, campesinos, indígenas y obreros. Todo eso, dentro de esas dinámicas, se le conoció el Plan Cóndor, que fue el que conformó esos países del Cono Sur, que ya habíamos nombrado anteriormente, y que de esta manera se transmitían información entre ellos para capturar a aquellas personas que se les escapaban o que tenían conocimiento, que de pronto tenían un pensamiento diferente. Acá tenemos al señor Pablo Neruda, seguramente ustedes lo reconocen por la fotografía, gran escritor chileno. Pablo Neruda no es que haya fallecido, digamos, a manos de la dictadura militar, pero sí, digamos, su esposa en ese momento manifiesta que durante los últimos días de Pablo Neruda, él expresó, digamos, el desacuerdo de lo que estaba pasando en territorio chileno y que después de ese momento le dejaron de prestar la atención médica necesaria. Entonces, que ya no lo atendían médicamente, que los medicamentos ya no le llegaban a su casa y demás, y que posteriormente pues fallecería Pablo Neruda. De hecho, la viuda de este señor adjudica su muerte a lo que estaba pasando también con las dictaduras militares en ese momento en Chile. Eso por lados de Chile. Vamos a ver el caso de Argentina y posteriormente pasamos a resolver la pregunta. ¿Listo? Para que no se nos vaya todo el tiempo ahí. Entonces vamos a volvernos por acá un poco. Más o menos yo diría que está como en la página 9 aproximadamente. Listo, sí, exactamente. Entonces nos devolvemos un poco más. Bueno, acá tenemos lo del Plan Cóndor que les había comentado, los países que lo conformaban. Vean ustedes acá Chile, por acá tenemos Argentina, Brasil, por acá tenemos Uruguay, Paraguay y Bolivia, los países que conformaron ese Plan Cóndor. Ahora nos vamos a Argentina. En Argentina pasó algo similar. Acá tenemos a Juan Domingo Perón. Ella fue una de sus esposas. Juan Domingo tuvo dos esposas. Ya fue la primera, Evita Perón, que todavía se habla mucho de ella. De hecho, dentro de la política argentina, ella es un ícono. Seguramente cuando hace poco pasó el tema de las elecciones argentinas, ustedes habrán escuchado hablar de ella. Entonces estaba Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón estuvo primero en el poder, luego posteriormente se tuvo que exiliar en España bastante tiempo. Posteriormente el país entró en crisis, lo volvieron a llamar, él volvió, retomó el poder, pero cuando estaba en el poder falleció. A la muerte de Perón llegó al poder o tomó la presidencia la que era su esposa en ese momento. Ya no era Evita Perón, sino era la señora María Estela Martínez de Perón. Ella era la esposa en ese momento de Perón. Entonces, ella como tal tomó el poder. Un día, debido a los cambios que se estaban produciendo en Argentina, se da lo que es el golpe de Estado o ese golpe para tomarse el poder por parte de la Junta Militar, por parte de esa Junta Militar que lideraba el señor Jorge Rafael Videla. Ya más adelante vamos a hablar de Videla y todo lo que está alrededor de esta persona, ¿listo? Entonces, vamos a ver esta parte. Se comunica a la población que... Este es un comunicado el cual da la Junta Militar después de tomarse el poder. Acá no es tan sangriento como lo va a pasar en Chile, como vimos, donde se encontraba el presidente en ese momento, es bombardeado y demás. No, acá no va a ser tan violento, pero sí, como tal, va a llegar un helicóptero donde se sube como tal la que se encontraba al cargo en el poder en ese momento en Argentina, y posteriormente le dicen, bueno señora, usted ya no va a ser más la presidenta, usted está destituida y ahora una junta militar va a ser la que va a tomar las decisiones en el país. Y de un momento a otro es cuando ustedes prenden la radio y ustedes se enteran de que pasó algo, de que de un momento a otro ya no hay el presidente o la presidenta en este caso,
sino que es una junta militar la que va a tomar las decisiones. Y este fue el primer comunicado que se dio o que se le dio al pueblo argentino en medio de esa toma del poder por parte de la junta militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Como ustedes lo vieron, ¿a quién es el primero que nombran? A ese señor Jorge Rafael Videla, y es el que tomaría en primera medida el poder en el país argentino. No sería el único. Después de la muerte de él llegarían otras personas no designadas democráticamente, sino por la junta militar, las cuales llegarían y tomarían de nuevo pues el poder en lo que tiene que ver con las decisiones de este país. Claro, durante la junta militar también sucedieron grandes atrocidades para el pueblo argentino. Tal vez una de las que más se destaca o las que más se reconoce hoy en día es el tema de las Madres de la Plaza de Mayo. ¿Qué es esto de las Madres de la Plaza de Mayo? En ese momento, digamos, muchos jóvenes presentaron su voz de protesta a lo que estaba sucediendo. De hecho, si ustedes tienen la posibilidad, tienen Netflix en su casa, hay varios documentales que hablan sobre ese momento histórico. Y de hecho, para las personas que también les gusta también el tema religioso y demás, hay un documental sobre el Papa, el que se encuentra actualmente, el argentino, en el cual mencionan cómo fue, digamos, el desenvolvimiento de este personaje durante el tema de las dictaduras militares. Él todavía no había llegado, digamos, a las altas esferas de la iglesia, pues hacía parte importante, digamos, de la iglesia, pero principalmente argentina, y ese tipo de narraciones nos da mucho a entender de lo que estaba pasando en ese momento histórico. Entonces, si tienen la oportunidad, véanlo, es bastante interesante. Ustedes lo pueden encontrar en Netflix o también muchas veces lo dan por canales como The History, que fue la persona o la entidad que realizó dicho documental. Listo. Entonces acá tenemos que muchos jóvenes salieron a protestar. Cuando salieron a protestar y los militares se enteraron de que habían personas protestando y como tal y que estaban en contra de esa dictadura militar, empezaron a ir a las casas de esos jóvenes y uno por uno eran raptados y muchos de ellos fueron desaparecidos, no se volvió a saber nada de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Las mamás salieron a buscar a sus hijos, iban a las comisarías y demás, no les daban razón de sus hijos, pero decían, pero si fueron ustedes los que fueron a la casa, los sacaron y cómo así que no saben dónde están. Pocas palabras, no les daban respuesta, no les ponían atención y demás. En ese momento en Argentina estaba prohibido marchar. Entonces era una prohibición que las personas estuvieran como tal en una manifestación o que se quedaran quietas haciendo algún plantón o algo por el estilo. Entonces estas señoras, para dar su voz de protesta hacia el gobierno y también al mundo lo que estaba pasando, empezaron a reunirse en una plaza en Argentina que se llama la Plaza de Mayo. Por eso se le conoce como las Madres de la Plaza de Mayo. Y allí, como no podían estar quietas, empezaron a caminar por toda la plaza para de esta manera sentar su voz de protesta y exigir conocer qué es lo que habían pasado con sus hijos. Vamos a ver los relatos de una de ellas, lo cual es bastante fuerte porque pide saber qué es lo que ha pasado con su hijo. Y aparte de eso, así vamos a poder comprender un poco más del dolor que sufrieron estas señoras cuando sus hijos fueron desaparecidos. Entonces vamos a ver acá la narración. Esa es realizada por prensa internacional en ese momento que acude al país. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos.
Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso, lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles. Si ustedes desean ver el documental completo, jóvenes y señoritas, por supuesto me pueden escribir, me pueden colocar ahí el comentario que lo desean ver y con mucho gusto yo les envío el link pues, para que lo puedan apreciar y de esta manera pues si les interesa el tema incrementar ahí sus conocimientos. Temas importantes de que vimos de estos relatos. Si ustedes escucharon, están hablando de un mundial de fútbol, ya más adelante lo vamos a abarcar porque en medio de la dictadura militar, como los ojos del mundo se posaron sobre Argentina, Chile y estas naciones para ver qué era lo que estaba pasando, a Argentina se le ocurrió la idea de realizar un mundial de fútbol para poder distraer lo que estaba pasando. Entonces realiza un mundial de fútbol para decir, oiga, no, es que en Argentina no está pasando nada, eso todos son inventos y demás. Claro, por supuesto, después de investigaciones y de que saldría esta junta militar, pues se conocería toda la verdad de lo que pasó. Acá algo muy importante, vean ustedes, jóvenes y señoritas, que en esta imagen hay una señora con un velo en la cabeza. Las madres de la Plaza de Mayo se caracterizaban por eso, llevaban velos en la cabeza. Entonces cada vez que ustedes vean esta imagen, digamos, ellas llevaban su velo como representación también de protesta a lo que estaba pasando. Por otra parte, muchas de las jóvenes, de las señoritas que fueron, digamos, sacadas de sus hogares, estaban embarazadas y dieron a luz. No se sabe en qué momento, en dónde, pero terminaron dando a luz. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Y ya hoy en día se sabe que lo que se hicieron fue con esos niños los empezaron a repartir como a hogares adoptantes. Claro, hogares que eran muy partidarios del sistema político de la junta militar. Entonces se le daban a estas juntas, a estos familiares, a estas familias, a estos niños, y posteriormente pues no se sabía nada más de ellos. Ellas exigían también saber dónde estaban sus nietos, que ya debieron haber nacido. Posteriormente a la junta militar en Argentina hay un proceso supremamente largo en el cual se trata de recabar información para saber y poder unir las familias a estas abuelas con sus nietos. Entonces sus hijos no se vuelve a saber nada, de la mayoría de ellos tiene todavía desconocimiento de cuál fue su paradero, pero muchos de esos niños que nacieron se encuentran vivos y debido a que en ese momento todavía no estaban las pruebas de ADN como las conocemos hoy en día, que usted le toman una muestra de sangre y ya se puede conocer quiénes son sus padres o familiares, en ese momento pues no existía todavía ese avance tecnológico, fue a través de rasgos fisiológicos. Entonces se trataba a través de la fisiología de las personas poder establecer si se podía encontrar o si se podía establecer si ese niño pertenecía a esa familia, a esa abuela que lo estaba buscando. ¿Listo? Acá tenemos una imagen del Mundial de Fútbol de 1978 para los amantes del fútbol o las señoritas también que son amantes del fútbol. Este se realizó pues en Argentina, el ganador fue Argentina. En ese sí mundial hay algo de polémica en un partido Argentina-Perú, donde muchos dicen que hubo plata de por medio para que los peruanos se dejaran golear, pero bueno, son historias que se tejen en medio de este deporte. Y este mundial giró en torno a este lema: los argentinos somos derechos y humanos. ¿Por qué? Porque estaban tratando de decir, no, no está pasando nada, todo está bien y demás. Claro, por supuesto, después de que terminaran todo eso, pues se sabría todo lo que había pasado en toda la parte del cono sur. Y acá ya finalizando la junta militar, la dictadura militar en Argentina, tenemos un acontecimiento que va a marcar tal vez a este país también, y es el tema de las Malvinas. De hecho, los voy a explicar de una vez y con eso finalizaría el tema de la dictadura militar. Vean ustedes ven que acá tenemos la isla de las Malvinas y están cerca, ¿a dónde? A territorio argentino. Entonces usted diría, bueno, lo más común es que estas islas le pertenezcan a los argentinos y sería como un reclamo justo, ¿cierto?
pero vean que no, estas islas le pertenecen es a la corona británica, o sea, a los ingleses. Y vean ustedes lo distante que está. Veamos por acá, Reino Unido, Islas Malvinas. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, por el tema del colonialismo y todo eso que se gestó con la llegada de los europeos al territorio americano, al continente americano, pues ellos se apoderaron de esta zona, también de las islas. Los argentinos en ese momento, la junta militar, pues dijo, no, pero ¿por qué no vamos y nos apoderamos de esas islas si nos deben de pertenecer a nosotros? Un reclamo hasta ahí justo, usted diría. Pero lo que pasa es que también lo estaban haciendo para desviar la atención de lo que estaba pasando internamente dentro del país. Entonces, como tal, los argentinos, la junta militar reúne su ejército y posteriormente lo lleva a las Islas Malvinas para de esa manera despojar a los ingleses de ese territorio. Un total fracaso, porque Argentina estaba mal económicamente, los soldados se fueron sin ser armados adecuadamente, sus temas, sus vestimentas también eran muy precarias, y los ingleses, que tenían todos los recursos económicos del momento, pues aprovecharon y derrotaron fácilmente a los argentinos. Muchos jóvenes argentinos fallecieron en esa confrontación. ¿Quién guiaba a los ingleses en ese momento? Una señora que se le conoce como la Dama de Hierro, que es la señora Thatcher. Entonces a ella se le conocía en ese momento como la Dama de Hierro. Entonces ganan los ingleses, la junta militar. Entonces, aparte de problemas políticos dentro del país, económicos, todos los que usted quiera, y ahora el desprestigio de haber perdido como tal esa batalla, esa guerra contra los ingleses, hace que la gente empiece cada vez a salir más, a sentar su voz de protesta, y termina saliendo la dictadura militar, antes sin pues empezar a generar una serie de cambios también durante ese proceso. O sea, no fue de la noche a la mañana que digan, bueno, ya nos vamos, sino que empezó un proceso en el cual primero dejaron a una persona y cuando cumpliera ese tiempo como de transición, ahí sí se realizaron unas elecciones democráticas. Acá vemos ya las personas que sucederían después de esa junta militar, de esa dictadura militar en territorio argentino. Ya después de haber explicado este tema, que es muy importante que ustedes tengan conocimiento de él, que lo tengan claro, que al menos sepan que fue sobre el tema de la dictadura militar y que vean que es muy importante porque acá nos dice elementos que tenemos que tener alguna noción. ¿Listo? Ahora, vamos a leer las opciones de respuesta y sacamos cuál sería la correcta. ¿Listo? Dice A. Bueno, pero primero recordemos que es lo que nos están preguntando. En la actualidad, estas actitudes deben ser abolidas en favor de. ¿Cuáles actitudes? El tema de la persecución a las personas que tienen convicciones ideológicas, políticas diferentes. ¿Listo? Entonces dice, el mantenimiento del orden constitucional establecido. B, la promoción de la buena imagen de los gobernantes. C, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y D, la participación de todos los sectores de la vida política. Bueno, ya después de explicado esto, de sabiendo que lo era eso de la junta militar del Cono Sur, y aparte de eso haber establecido lo que se estaba haciendo, cómo se perseguían las personas que pensaban diferentes, pues ya podemos fácilmente identificar cuál sería la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta, jóvenes y señoritas, sería la D, la participación de todos los sectores en la vida política, porque nos están diciendo, vean acá, en la actualidad esas actitudes, o sea, estas de perseguir a las personas con convicciones políticas diferentes, deben ser abolidas en favor de, o sea, ¿qué es lo que hay que buscar? Hay que abolir la persecución a personas que piensan diferentes y eso debe ser abolida para favorecer la participación de todos los sectores en la vida política, que es lo ideal de la democracia. Cuando hablamos de democracia es muy importante que eso ustedes, si quieren, lo anoten, lo resalten, porque eso es punto esencial para poder desarrollar la prueba del ICFES. Cuando hablamos de democracia, es la participación de todas las personas en la vida política, no solamente de un pequeño grupo de personas, sino que todas tengan la decisión de elegir, de saber por quién desean votar y demás. Entonces, puede que usted, el candidato que ganó, no le guste, esté en desacuerdo, pero sí se realizó democráticamente, donde todas las personas tuvieron la oportunidad de dar su voto y demás, pues ya estaría dentro de una vía democrática. Entonces es muy importante que ustedes lo establezcan, ¿listo? Entonces, respuesta a la número 9, la participación de todos los sectores en la vida política. La respuesta a la pregunta número 9, que nos hablaban de dejar de perseguir a las personas que piensan diferente a favor de la participación de todos los sectores en la vida política. Esta pregunta, si ustedes la analizan, está muy de la mano con una que ya habíamos desarrollado anteriormente cuando nos hablaban del tema del Congreso, de reducirlo. Entonces veíamos que no era lo ideal, porque lo ideal es la participación activa de todos los sectores de la comunidad. Entonces que la parte de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y demás tuvieran participación en las decisiones que se toman de un país. Listo. Entonces esa pregunta por acá ya la hemos desarrollado.
Ahora vamos con la pregunta número 10. Desarrollamos esa pregunta rápidamente antes de finalizar la clase. ¿Listo? Entonces vamos por acá y corremos por acá. Entonces nos dice lo siguiente. Lea el siguiente texto y posteriormente respondamos estas dos preguntas. Entonces vamos a realizarlo rápidamente para poder avanzar un poco más en estas pruebas, que yo creo que ya la terminaríamos la siguiente clase. Y ya en lo que nos resta, abarcaríamos unos temas que ustedes van a necesitar en el grado 11. Que vamos a adelantar un poco de temas, digamos lo que tiene que ver con grado décimo, ya lo pudimos abarcar afortunadamente. Entonces ya nos queda terminar esta prueba y en futuras clases empezar a abarcar esos temas iniciales que ustedes van a ver en grado 11 para que ya se hagan una idea, por ejemplo, del tema de la urbanización y todos los procesos urbanísticos que se vienen presentando a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, leamos por acá el enunciado y resolvemos las preguntas. Dice así: en los últimos años en Latinoamérica, muchas mujeres han participado como candidata y ponentes de programas estatales, con lo que muchas de ellas han ocupado la presidencia de sus países. Sin embargo, aún se mantiene relación vertical y con línea de mando patriarcales, que desconocen los alcances reales del cambio cultural y el papel de la mujer en la sociedad actual. En la vida social de las mujeres aún existe la tradicional división sexual del trabajo. Las mujeres se dedican más a programas de asistencia social o al cuidado de los enfermos, actividades que relacionan con cualidades de la maternidad o con el hogar. Acá en esta pregunta es donde vemos muy marcado el tema de la división que todavía existe dentro de nuestra sociedad entre el papel del hombre y el papel de la mujer. Se ha venido trabajando ya durante bastantes décadas para que las mujeres puedan ocupar el puesto que les corresponde. No solamente que las empresas o algunas personas se guíen si es hombre o si es mujer, sino que más bien se guíen por las capacidades académicas, laborales que puede tener cada persona. No es que, como lo habíamos visto en una clase pasada, entonces todos los campos de trabajo sean para las mujeres, sino que hay que buscar que el campo laboral sea ocupado por la persona idónea, dejar de ver si es hombre, si es mujer, y aparte de eso buscar la igualdad en lo que tiene que ver con los salarios. Habíamos visto que existe una gran desigualdad entre los salarios de las mujeres, de los hombres en algunas carreras, no en todas, pero sí se puede apreciar en gran cantidad de carreras. Entonces, esta pregunta está principalmente enfocada, o este texto inicial, hacia ese tema. Entonces vamos a seguir leyendo a ver qué más encontramos. Y la pregunta dice de la siguiente manera: una política real y efectiva en relación con la participación de la mujer en la vida social y política del país debe. Entonces nos da las siguientes opciones. A. Generar leyes que permitan mejorar las condiciones de vida de las mujeres en las circunstancias actuales del país. B. Promover actitudes y valores que rescaten el papel preponderante de la mujer en la sociedad y en el mundo. C. Cerrar espacios donde la mujer ponga en práctica sus habilidades y sus conocimientos en bien de la sociedad. Ojo acá, es muy importante que ustedes lean adecuadamente. Yo sé que todos sabemos leer, todos sabemos escribir, pero una cosa es saber leer, pero otra cosa es hacerlo adecuadamente. Vean ustedes acá esta palabra que es la que nos están poniendo la trampa. Cerrar espacios. Entonces, esperen, se corrió un poquito, listo. Ahora sí. Acá dice cerrar espacios donde la mujer ponga en práctica sus habilidades y sus conocimientos en bien de la sociedad. O sea, nos están diciendo antes quitarle más posibilidad a la mujer en lo que tiene que ver con su práctica a nivel social. Entonces, esta totalmente descartada. La C, para nada. Ojo ahí con lo que ustedes leen, jóvenes y señoritas, porque muchas veces uno cae en el error por acelerado, por no leer bien, y vean ustedes esta palabra, cerrar espacios. Ahí totalmente descartada. ¿Listo? Y la D. Valorar la presencia de la mujer en la sociedad y ampliar los espacios de participación y de liderazgo de las mujeres. ¿Cuál creen ustedes? Acá es de esas típicas preguntas que usted lee y que 2 o 3 opciones de respuesta le parecen válidas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a descartar para de esta manera salir de esta pregunta. Entonces, sacamos por acá. Y entonces, habíamos dicho que la C la descartamos de una vez porque como tal su enunciado es totalmente erróneo. Vamos a leer entonces la A, la B y la D, si hay una que nos parezca más verídica que la otra o cuál se puede acoplar mejor a lo que nos están preguntando. A. Generar leyes que permitan mejorar las condiciones de vida de las mujeres en las circunstancias actuales del país. En este enunciado hay un pequeño problema, jóvenes y señoritas, y es acá, en las circunstancias actuales del país.
O sea, solamente se busca mejorar en lo actual. Recordemos que cuando uno fabrica este tipo de herramientas, como son las leyes y demás, no solamente está pensando en el presente, sino también uno se proyecta a futuro en los cambios y dinámicas que puede tener la sociedad. Entonces, en este caso, cuando uno habla de las condiciones de vida de las mujeres en las circunstancias actuales del país, pues está diciendo que solamente ahorita. ¿Será que se pueden aplicar lo de ahorita en un futuro? No necesariamente. Entonces acá podemos ver que esta la vamos a descartar por ese pedacito. Vean ustedes que si interpretan adecuadamente la lectura les puede ayudar mucho. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente en Colombia, antes de la constitución que hoy en día nos rige, teníamos la constitución de 1886 y duró durante mucho tiempo, bastante tiempo, 100 años prácticamente, un poco más de 100 años. Y entonces uno podía apreciar leyes de la época que eran necesarias en esa época, pero que están totalmente descontextualizadas hoy en día. Entonces, por eso es que se busca que con la implementación de estas nuevas normas y leyes no solamente se apliquen a la sociedad hoy en día, sino también a futuro, que sean leyes que también se puedan aplicar en las dinámicas sociales del futuro. ¿Listo? Entonces, cuando nos dicen que solamente en las circunstancias actuales se está desconociendo lo que puede venir, entonces en este caso la descartada. B. Promover actitudes y valores que respeten el papel preponderante de la mujer en la sociedad y en el mundo. Ahora una pregunta. ¿Será que ustedes a qué le hacen más caso? Hay una ley. Ustedes la tienen que obedecer porque si no dirán, no, me voy para la cárcel. Pero ¿qué es mejor? ¿Solamente obedecer esa ley por el condicionante de que de pronto usted no se va a la cárcel? ¿O que más bien lo eduquen y sepa por qué no tiene que hacer lo contrario a lo que dice esa ley? ¿Por qué lo importante? En pocas palabras, que le estén dando el conocimiento adecuado sobre ese tema. Ahora, ¿qué será mejor para la gente? ¿Obligarla pronto a que el tema de la contratación de la mujer sea igual? ¿O más bien hay que promover actitudes y valores en las personas? O sea, generar un cambio desde adentro, no por obligación, sino cambiarle el chip, la mentalidad de las personas y decirle, oiga, ¿usted por qué todavía sigue discriminando el papel de la mujer, viendo que ya son tan importantes dentro de la sociedad? Son tal vez el eje de la sociedad. Vean que las mujeres también son las que generan vida, las que están pendientes muchas veces de los niños y que generan esos conocimientos y valores iniciales en ellos. Entonces es mejor promover ciertas actitudes y valores que rescaten el papel preponderante de la mujer en la sociedad, ¿cierto? Sería mucho mejor, más que una obligación, sino cambiarle el chip a las personas, porque hay un dicho bastante importante de filosofía. Generalmente ustedes creen que el cambio puede llegar con ustedes, con la generación de ustedes. Uno hizo un cambio total, no, pero por algo se empieza. Seguramente ustedes ya tienen actitudes muy diferentes, digamos, hacia el medio ambiente, cuidarlo, hacia pensamientos muy diferentes a los que pueden tener sus padres, sus abuelos. ¿Por qué? Porque desde ustedes ya está empezando esa semilla, filosóficamente. Claro que si con ustedes se va a generar todo el cambio, no. Es totalmente imposible que una generación genere todo el cambio. Es un proceso largo y extenso. Ustedes están sembrando esa semilla y seguramente si ustedes en un futuro piensan en tener algún hijo, una hija, o se les da un hijo o una hija, en este caso es importante que ustedes seguramente le van a sembrar esa semillita a sus hijos. Entonces ellos van a tener ya un pensamiento muy diferente y así se va gestando en la sociedad hasta generar el cambio. Entonces, sembrar esas actitudes y valores hoy en día puede servir a que en un futuro ya sea, digamos, esto que estamos viendo hoy en día como el pasado y que ya no se presente nunca más. ¿Listo? Ahora vamos a leer la D, a ver si nos convence más que la B. Valorar la presencia de la mujer en la sociedad y ampliar los espacios de participación y el liderazgo de las mujeres. Esto está bien, digamos, ampliar los espacios de participación y el liderazgo de las mujeres también suena bastante interesante, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cuál creen que sería? ¿La B o la D? Piénsalo ahí 2 segundicos y ya le digo la respuesta correcta. Bueno, ahora, ¿cuál sería la respuesta correcta? Si ustedes ponen la B, tiene algo de verdadero. Si ponen la D, también tiene algo de verdadero. Seguramente esta respuesta, a cualquiera que ustedes pongan, le va a dar un puntaje en el ICFES. Pero ¿cuál va a ser el mayor puntaje? Va a ser la B. ¿Por qué? Porque si usted promueve las actitudes y valores, puede llegar a esto, a valorar la presencia de la mujer. Entonces, si usted encamina todos los esfuerzos a promover los valores y actitudes en rescate preponderante de la mujer en el mundo, ya por ende se va a dar la D. Ya por ende las mujeres van a tener más espacios de participación. O sea, esta B va a gestar finalmente lo de la D.
Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La B. Promover actitudes y valores que rescaten el papel preponderante de la mujer en la sociedad y en el mundo. Vean ustedes, son muy similares. De hecho, las dos tienen cosas parecidas, las dos suenan bien, pero si usted se puede analizar, si usted promueve actitudes y valores, por ende, a futuro se va a terminar dando la D por sí sola. Entonces, en este caso, lo ideal, si usted cumple con la B, ya la D se va a terminar dando, se van a terminar dando más espacios de participación hacia las mujeres y demás, porque va a haber ese cambio de mentalidad, ese cambio de chip. Ahora vamos con la última pregunta y ya con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. Voy a borrar por acá nuestro tablero para poder proseguir. Entonces, vamos con la número 11. Ahí está, perfecto. Seleccionamos el lápiz y cerramos por acá. Una de las razones por las que las mujeres aún no asumen a plenitud su papel y sus funciones en la sociedad tiene que ver con A. El peso de la tradición y de la cultura en la sociedad y las políticas nacionales. B. La falta de oportunidad para los cargos directivos para las mujeres. C. El trámite que deben adelantar las mujeres para acceder a la vida política. Y D. La discriminación que se tiene por parte de la sociedad con las mujeres. ¿Cuál creen ustedes? Otra pregunta bastante compleja, ¿cierto? Porque uno se pone a pensar, bueno, es que cada una de ellas me suena bien. Léanla ahí mentalmente a ver si pueden establecer y les daré posteriormente la respuesta. Bueno, acá les voy a descartar dos como un estilo de 50-50 en quien quiere ser millonario y nos vamos a quedar solamente con dos opciones correctas. ¿Listo? Entonces, el trámite que deben adelantar las mujeres para acceder a la vida política es el mismo trámite entre hombres y mujeres. Si usted hoy en día quiere acceder a la vida política, pues tiene que pertenecer a un partido político y demás para su inscripción, pues es lo mismo que tendría que realizar un hombre. Entonces, en este caso, la C la vamos a descartar de una vez. ¿Listo? Ahí les quito esta para que de una vez puedan establecer cuál es la correcta. Piensen ahora cuál puede ser. Listo. Entonces, vamos a descartar otra para de esta manera poder identificar cuál es la ideal. Vamos a descartar la B. La falta de oportunidades para los cargos directivos para las mujeres. Sí, claro, hay falta de oportunidades muchas veces, pero hoy en día también hay que destacar lo positivo. El Estado colombiano lo que ha hecho es que ya no es, digamos, elección a dedo algunos cargos directivos de las empresas y organizaciones del Estado, sino que es a través de los méritos. Entonces, hoy en día ustedes se pueden inscribir a una página, en una página de internet del Estado, donde le están informando cada vez que hay convocatoria. Usted compra un PIN, va y lo paga, vale como 11.000 pesos, queda registrado y posteriormente presenta un examen, una prueba y generalmente los que tienen mejor desempeño son los contratados, ya sean hombres o mujeres. Entonces vamos a descartar la B, ¿listo? Nos quedamos con la A y con la D. ¿Con cuál se irían ustedes si estuvieran desarrollando en este momento las pruebas? A ver. Y tiempo. Bueno, entonces vamos a mirar cuál es la respuesta correcta. La dice el peso de la tradición y de la cultura en la sociedad y las políticas nacionales. Y de la discriminación que se tiene por parte de la sociedad con la mujer. Ahora, lo mismo que la pregunta anterior. Hay una que leyéndola ya se da por ende la otra. ¿Cuál sería? En este caso la respuesta correcta sería la A. El peso de la tradición y de la cultura en la sociedad y las políticas nacionales. ¿Por qué? Porque nuestro país desafortunadamente en ese aspecto todavía es algo tradicionalista, donde las mujeres se ven rezagadas, como lo decía el texto, que muchas funciones que de pronto se le atribuyen a la mujer están más guiadas hacia el tema de la maternidad. Entonces, aquellos puestos donde ellas se tienen que hacer cargo, por ejemplo, de alguna persona como si fuera su madre, entonces generalmente son puestos laborales que se le dan a las mujeres, ¿cierto? Pero eso viene más por un peso tradicional donde se le ve la figura a la mujer así. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la A. De hecho, el mismo texto en la parte final nos lo decía, y ahí también tendremos que implementar un poco el tema de la comprensión lectora, en el cual nos decía que en nuestra sociedad todavía es muy tradicionalista, donde a las mujeres se les adjudican una serie de cargos o de componentes que están más ligados hacia esa concepción antigua que se tiene sobre el papel de la mujer en la sociedad. Entonces,
la respuesta correcta sería el peso de la tradición y de la cultura en la sociedad y las políticas nacionales. Esto, como tal, la genera la D, la discriminación que se tiene por parte de las sociedades con la mujer. Si ustedes colocan la A, pues por supuesto de ahí se desprende, por ejemplo, la respuesta a la D. Entonces, ¿cuál tendría mayor validez? Pues la A. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la A. ¿Listo? Ya con esto, jóvenes y señoritas, pues terminaríamos lo de la clase del día de hoy. Recuerden que si ustedes quieren tener más conocimiento sobre algún tema, me pueden escribir, yo con mucho gusto les envío algún enlace, algún libro que ustedes puedan destacar y demás. Hablando de libros, pues habíamos empezado ya hace un par de semanas las recomendaciones que les iba a dar cada semana respecto a los libros que pueden leer y así profundizar sus conocimientos. Hay un tema que seguramente ustedes ya manejan súper bien, han visto documentales y están enterados del tema, y es la Revolución Francesa. Pero si usted siente que es un tema que a usted le gustaría profundizar, o una de dos, me puede escribir, yo con mucho gusto saco minuticos de la próxima clase y le dedicamos un par de palabras a la Revolución Francesa. O también le recomiendo este libro, bastante bueno, se llama La Revolución Francesa, o Muera el Rey, Viva la Burguesía. Entonces les voy a repetir el nombre: La Revolución Francesa, o Muera el Rey, Viva la Burguesía. Es una historia, digamos, no es novela, sino prácticamente es una narración de lo que pasaba en la época. Entonces nos hablan y nos describen, por ejemplo, el papel de los burgueses, el papel del campesino. Por otra parte tenemos el papel de la nobleza, el clero, lo que vivió, por ejemplo, Luis XVI y María Antonieta al ver que la gente pues estaba revolucionando, estaba en contra de ellos, cómo trataron de escapar pero no pudieron. Y aparte de eso, pues recuerden que Luis XVI y María Antonieta serían después asesinados o serían como tal llevados a la guillotina, y es allí donde finalizarían sus días. Entonces, libro bastante recomendado, se los vuelvo a leer: La Revolución Francesa, o Muera el Rey, Viva la Burguesía. Recuerden, si ustedes quieren conocer un poco más de algún tema, pues me pueden escribir, yo con mucho gusto les envío recomendaciones. Entonces, no siendo más, jóvenes y señoritas, les deseo un buen fin de semana. Ya se nos acerca otro fin de semana para que descansen, para que se relajen. La actividad va a estar en la descripción del video, y esta va a estar encaminada hacia realizar una actividad de una línea de tiempo que no es bastante difícil. Les voy a poner una serie de fechas, ustedes investigan un poco y realizan su línea de tiempo. Ya que estamos hablando de la línea del tiempo, voy a tomar un minutico más para poderles explicar algo. Generalmente una línea del tiempo, y espero que se les quede para toda la vida, no solamente para esta clase, ustedes tienen que saberla realizar. Muchas personas creen que una línea de tiempo es realizar 2 líneas y empezar a poner fechas y ya. No, hay varios componentes importantes. Cuando ustedes realicen una línea de tiempo, jóvenes y señoritas, es importante que aparte de la fecha pongan una descripción del suceso. Eso es sumamente importante, no solamente pongan la fecha y ya, sino una descripción del suceso. Por otra parte, importante dentro de la elaboración de una línea de tiempo, y eso sí que se les quede bastante, es el tema de la escala. ¿Cómo así el tema de la escala? ¿Por qué? Porque como ustedes lo pueden apreciar, una línea de tiempo no necesariamente tiene que llevar información todos los años. No es que entonces en este caso 1640 y ustedes ven no está 1641, sino que ya el siguiente dato que se tenía era 1642. Pero este espacio, digamos, si fuéramos a poner 1641, pues sería la mitad, ¿cierto? La mitad de ese espacio pondríamos la fecha. Pero vean ustedes ahora esta fecha, 1650, el espacio es más largo, más extenso que entre 1640 y 1642. ¿Qué quiere decir esto? Hagan la línea de tiempo a escala. Entonces, si ustedes tienen un cuaderno cuadriculado, pues imagínense que, por ejemplo, cada 2 o 3 cuadros, dependiendo del tamaño de su letra, va a ser un año. Y entonces, si usted no tiene información para estos años, pues deja el espacio y posteriormente pone el año correspondiente. Pero entonces no lo hagan acá seguido. ¿Por qué? Porque si usted lo hacen seguido, pues están perdiendo como el tema de la escala. La persona se puede confundir, va a decir, pero ¿cómo así? Si este es el espacio solamente de 2 años y ustedes van a poner una línea acá y ese es el mismo espacio para el transcurso de 8 años, pues es algo ilógico, ¿cierto? Entonces es muy importante que también se fijen en el tema de la escala. En el tema de un dibujo, que sí es importante, no necesariamente todas las fechas tienen que llevar su dibujo representativo. Desde que usted ponga un dibujo representativo o algo que decore su línea de tiempo, claro, que trate del tema en la parte superior, inferior o de fondo, está bien. Eso ya más depende del estilo de cada persona, ¿listo? Entonces cualquier duda con la actividad, pues me escriben y yo estoy pendiente. Entonces estamos hablando, jóvenes y señoritas, nos veremos en la siguiente clase y que descansen, chao.